gusto, la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica les recibe hoy. Soy Guadalupe Agrícola López Sánchez, presidente de la FEMEC. Les saludo junto con nuestro equipo de logística que está aquí, de publicidad también. Sean todos bienvenidos. Nos acompaña, como siempre, la maestra Josefina Flores Salas. Hola, Finita, bienvenida. Quien junto con Isabel Ramírez Magallón, hola, Finita, se harán cargo de las preguntas. También está con nosotros Débora, quien ya nos presentó parte de la publicidad, y Cristian Vadillo Franco, ¿sí? Él es encargado de prensa y publicidad de nuestra federación, y estarán pendientes, ahora sí que de los anuncios que puedan surgir por aquí, y los comentarios también. El tema que abordaremos hoy martes es ECMO en paciente COVID y no COVID. ECMO es un sistema muy complejo que requiere procedimientos quirúrgicos y estudios especiales. Significa oxigenación por membrana extracorpórea. También se conoce como ECLS, que significa soporte de vida extracorpórea. Pero bueno, aquí están las expertas quienes nos van a ilustrar perfectamente sobre el tema. Nos acompañan dos expertas, Vanessa Portillo Yáñez. Ella es enfermera especialista cardiovascular por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También es perfusionista cardiovascular por las mismas instituciones. Está certificada en ECMO en Santiago de Chile, certificada en soporte de vida extracorpórea por la Universidad de Monterrey en el Hospital de Alta Especialidad de Muguerza. Está adscrita al área de perfusión del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. También es coordinadora del Diplomado de Alta Especialidad de Enfermería Cardiológica y Cuidado del Paciente en Estado Crítico. Bienvenida, Vanessa. Está con nosotros también Jennifer Trejo. Hola, doctora Jennifer. Es médico cirujano por la Universidad Panamericana. Realizó un internado en investigación en la Cornell University, internado de pregrado en el Hospital Central Militar, en el Hospital Dalinde y en el Pediátrico de Coyoacán. Es especialista en productos cardiovasculares de Getinge. Inicie, doctora, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Felicidades por estar aquí. Pues la verdad es que para mí es un gusto poder contribuir, siempre sumar con información valiosa y pues agradezco a todo el comité organizador de habernos extendido esta invitación y pues espero que se lleven información contundente de lo que han estado buscando y por lo cual se inscribieron a este valioso congreso, ¿vale? Así que voy a compartir mi pantalla. Por favor, indíquenme los mensajes por ahí por el chat si ven perfectamente la pantalla que ya se está compartiendo. Yo les voy a compartir un poco acerca de ECMO en pacientes COVID y no COVID y me voy a enfocar mucho más en los pacientes COVID, ¿no? Yo creo que es lo que ahorita estamos buscando profundizar más y pues que es de suma relevancia en los momentos que estamos viviendo. Perfecto, se ve perfecto. Entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jennifer Trejo Guerra, soy doctora, como ya dijo la licenciada, y vamos a comenzar. Antes de comenzar, me gustaría rápidamente recordarles qué es ECMO. Como bien decía la jefa, pues básicamente es Extracorporeal Membrane Oxygenation. Esas son las siglas en inglés y en español significa circulación por membrana extracorpórea. Vamos a ver que en diferente bibliografía vamos a poder encontrar estos tres diferentes términos, ¿ok? Podemos encontrar Extracorporeal Life Support, Extracorporeal CO2 Removal o Extracorporeal Cardiorespiratory Support, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, entonces con ECMO que se queden es suficiente, ¿vale? Ahora, hay que recordar que hay dos tipos de ECMO, principalmente veno-arterial, veno-venoso, ¿ok? Y rápidamente aquí les puse unas imágenes. Bueno, entonces hay dos tipos de ECMO, ¿vale? El que vemos del lado izquierdo es el veno-arterial. Si se dan cuenta, hay una cánula de extracción y una cánula de retorno, pero una viene hacia una vena y otra está hacia la arteria, ¿vale? Entonces, ¿qué significa ECMO o qué es la circulación extracorpórea? Que nosotros podamos sacar la circulación del paciente literalmente por una canulación externa
y que nosotros podamos desplazarla o sustituir la función, por ejemplo, del corazón por una bomba centrífuga en este caso, o de rodillos, existen ambas, y que nosotros podamos también sustituir la función del pulmón, que es con las membranas de oxigenación, para que básicamente el paciente tenga toda esa función por fuera, ¿ok? Lo mismo vamos a encontrar de este lado derecho, pero esta es una canulación veno-venosa, ¿ok? En donde la extracción y el retorno son hacia venas. Entonces, pues muy importante saber que existen esos dos tipos y pues básicamente también sepamos que la primera persona que hizo una máquina corazón-pulmón fue el doctor John Gibbon, que con ingenieros de IBM la desarrolló. Es una máquina que se empezó a utilizar principalmente para cirugías cardíacas, como la que vemos en la pantalla, y los primeros casos que se reportaron fueron en animales y después en pacientes, ¿sale? Hubo una paciente muy famosa de 18 años que fue operada y pues básicamente fue el primer caso, ¿vale? Ahora, vamos a ver también en 1971 el primer caso ya como tal de ECMO, que la diferencia con lo que se utilizaba antes es que antes se utilizaba muy poquito tiempo en las cirugías y en este caso ya ECMO nosotros damos un soporte prolongado. En este caso fue el primer caso famoso, que lo vamos a ver en muchas revistas y en muchas presentaciones de ECMO, porque es el primer caso famoso, que fue en 1971 por el doctor Donald Hill. Y este es un caso que duró 3 días el soporte de ECMO. Fue un paciente que tenía SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, postraumatismo. ¿Okay? Ahora, es importante saber que ECMO empezó a tener mucha relevancia a partir de este estudio que se hizo, que es el famoso estudio César en el 2009, en donde comparamos la terapia convencional contra ECMO veno-venoso en pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y se obtiene una mayor sobrevida y calidad de vida a 6 meses de estos pacientes. Como vemos aquí en las curvas de Kaplan-Meier, vamos a ver que tienen los pacientes mayor sobrevivencia con respecto al tratamiento convencional que se utilizaba en ese entonces. Y esto se refuerza muchísimo utilizando ECMO en básicamente la pandemia H1N1 en Australia. ¿Okay? Entonces ahí es donde realmente toma mucha fuerza y fue un año muy bueno en el 2009, cuando fue la pandemia, para mucha investigación, muchos artículos que salieron apoyando la terapia de ECMO. Aquí vamos a ver cómo ECMO se venía usando en pacientes con problemas respiratorios y vemos que son mínimos los casos. Hasta el 2009 es la explosión, es el boom del ECMO en apoyo a muchos pacientes que tenían síndrome de insuficiencia respiratoria aguda por H1N1, ¿no? Ahora, vamos a pasar, bueno, aquí les dejo otro estudio que básicamente lo mismo está viendo la respuesta de pacientes con distrés respiratorio agudo con ECMO y vemos igual líneas de Kaplan-Meier que tienen el equipo de ECMO, que es la línea roja, tiene mayor sobrevivencia que el control. Entonces, vamos a encontrar muchísimos estudios que nos van a estar apoyando a partir del 2009, mucho la terapia con ECMO. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito ya acerca de COVID-19, esta enfermedad que al final de cuentas ha sido una pandemia sin precedentes alguno, atribuida al virus SARS-CoV-2. Y el primer caso, recordemos que fue en China el 17 de noviembre del 2019, sin embargo fue reportado, ya notificado a la OMS hasta el 31 de diciembre del 2019 y fue en la ciudad de Wuhan, en China. El primer caso en Estados Unidos fue el 6 de febrero y el primer caso aquí que tuvimos en México fue el 27 de febrero del 2020, ¿ok? Muy importante recordar, creo que todos ya lo sabemos, es altamente contagioso. En marzo, cuando se empiezan a hacer este tipo de reportes en la ELSO, que ahorita vamos a platicar de ella, nos reportan que fue alarmante porque empezaron a reportar que iba a haber contagio del 40 al 60% de la población. Eso pues nos iba a llevar a algunos problemas, como lo estamos viendo actualmente, porque estos pacientes, los casos positivos, muchas veces requieren hospitalización en el 15 al 20% de los pacientes. Sabemos que no todos los pacientes que se infectan de esta enfermedad requieren apoyo en hospitalización, simplemente aislamiento y cuidados en casa, pero el 15 al 20% sí van a requerir hospitalización. Y entre ellos, los que se admiten a hospitalización, de entre el 5 y 12% van a requerir cuidados intensivos. Eso nos llevaba a ver lo que está sucediendo ahorita, en donde los cuidados intensivos están siendo abrumados o estamos excediendo la capacidad que tiene 5 o 15 veces más de su capacidad de todos los hospitales que hay, ¿no? A nivel mundial, no solamente en México. Y pues también recordar que esta es una enfermedad que tiene una afectación multiorgánica. No solamente vamos a ver que nos afecta pulmón, sino también riñón, hígado,
el sistema cardiovascular, sistema nervioso central. Entonces, pues es una enfermedad bastante que estamos abordando por muchas partes multidisciplinarias y que la mortalidad también se puede ver elevada con el uso de ventilación mecánica. ¿Okay? Ahora, con respecto al punto que les acabo de compartir, aquí les puse una gráfica que me pareció muy interesante, en donde en marzo vemos ya una situación exponencial de los casos de admisiones en terapias intensivas por COVID, y vemos que pues sin duda alguna nos llevó a casos extremos en el sistema de salud a nivel internacional, porque pues las camas de terapias intensivas no son tan numerosas, dependiendo de cada país, por 100,000 personas en cada país, vemos la cantidad de camas, y la verdad es que de hecho aquí en esta gráfica México no está, pero para que lo sepan, México tiene 60,000 camas en total, entre las cuales 2,400 aproximadamente son solamente terapia intensiva. Entonces, si se dan cuenta, los números son mucho superiores de pacientes a comparación de lo que tenemos de soporte en cuidados intensivos. Entonces, pues ahora sí que esto es una pandemia sin precedente, nunca había pasado algo así. Y pues si nos damos cuenta en esta gráfica, la parte roja, esta curva roja, pues son la cantidad de casos que empezaron a ver sin ningún tipo de intervención, y conforme nosotros empezamos, apoyados con el sistema de salud, con la Organización Mundial de Salud, a aplicar medidas para evitar los contagios, el aislamiento, sana distancia, pues básicamente la curva se empezó a aplanar. Es la única manera de aplanar la curva, el que nosotros podamos a instalar medidas de cuidado, de distanciamiento, para que esta enfermedad pueda limitarse. Pero si se dan cuenta, esta línea amarilla que está aquí es la capacidad del sistema de salud a la respuesta de este tipo de pandemia. Y si se dan cuenta, aún así, aplanando la curva, estamos muy cerca del límite de lo que podemos, pues ahora sí que abarcar, ¿no? Entonces, con mayor razón, creo que esto nos deja la conciencia de seguir teniendo las medidas adecuadas, porque sin medidas, pues sobrepasamos por completo la capacidad que tiene cualquier sistema de salud para contener esta situación, ¿ok? Ahora, es importante que sepamos que lo que nos va a llevar a ECMO, principalmente, son los pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo, que es la complicación actual más frecuente por la que pacientes por COVID se están muriendo. Y recordemos que ese es un síndrome que tiene que ver con, la definición como tal, es un edema pulmonar no cardiogénico rico en proteínas. Su definición está basada en los criterios de Berlín, en donde nos dice que deben de tener estos pacientes una presión arterial de oxígeno sobre un FiO2 menor de 300 con infiltrados bilaterales para considerarse síndrome de estrés respiratorio agudo. Hay que saber que esta enfermedad, o este síndrome más bien, existían 200,000 casos por año en Estados Unidos antes de COVID. O sea, ya eran demasiados casos por esta situación, principalmente que llegaban por neumonías, pero pues ahorita con la situación de COVID, pues estos casos han ido exponencialmente en aumento. ¿Okay? Es un síndrome que tiene una mortalidad del 20 a 45% de los pacientes, dependiendo del grado de hipoxemia inicial que estos tengan, y el desenlace de este síndrome es por neumonía, sepsis, aspiración o trauma. En este caso, siempre ha sido la principal causa neumonía, que nos lleva a un síndrome de estrés respiratorio agudo, pero ahorita por COVID, pues ya tenemos una causa más que nos va a llevar a una neumonía viral severa. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí en la imagen, infiltrados bilaterales, como dice la definición, si se dan cuenta, aquí están los infiltrados en esta radiografía de tórax, y del lado derecho vamos a ver un panel de histopatología, en donde vamos a ver toda la parte rosa es la proteína, este es un edema rico en proteínas, y toda la parte rosa son proteínas que están dentro de los alvéolos. ¿Okay? ¿Cuál es básicamente la histología un poquito más a detalle, ¿no? Podríamos ver inclusiones virales, vemos el edema alveolar muy intenso en esta parte, los exudados de proteínas, y pues bueno, también monocitos, que es algo característico en COVID. ¿Cuál es la patogénesis de esta situación? Pues básicamente hay un aumento de la permeabilidad vascular en los capilares, y eso nos va a provocar que haya un aumento de tanto neutrófilos, plaquetas, las trampas celulares como son las NETs, y pues también monocitos en el caso de COVID. ¿Okay? Eso nos va a llevar a que haya un edema importante, ¿okay? De los alvéolos, y pues bueno, una falla orgánica que no tenga que ver con el pulmón, sumado con comorbilidades, nos van a aumentar la mortalidad en este síndrome. Vayan poniendo preguntas en el chat si alguien tiene preguntas. Perdonen si voy un poquito rápido, pero es para que podamos abarcar más en el poquito tiempo que tenemos. ¿Okay? Ahora, muy importante, aquí les enseño algunas fotos para que recordemos que puede haber una neumonía unilateral, como en este caso la radiografía aquí vamos a ver la neumonía unilateral, aquí está la consolidación, y lo vamos a ver ya en una tomografía de esta forma.
También podemos verlo bilateral, como en este caso, y en la tomografía así lo veríamos. Y el caso donde ya vemos un distrés respiratorio agudo, un síndrome de distrés respiratorio agudo, se ve de esta manera, ¿ok? Que ya es lo típico, el vidrio despulido, y vemos la tomografía de esta manera, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ya el daño es bastante severo a comparación de las anteriores fotografías, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características clínicas del síndrome de distrés respiratorio agudo en COVID? ¿Ok? Muy importante, algunos pacientes presentan neumonía, pero no requieren cuidados intensivos, como les había comentado. Sin embargo, estos pacientes hospitalizados pueden empeorar en la segunda semana de hospitalización y entonces sí requerir un cuidado intensivo. Si requieren cuidados intensivos, son aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes con COVID. Y los pacientes que tienen síndrome respiratorio agudo son del 17 al 29% de los pacientes hospitalizados actualmente, ¿ok? La mortalidad en estos pacientes con COVID y con el síndrome de respiratorio es de 4 al 15%, y esta mortalidad la vamos a ver aumentada en pacientes mayores de 70 años, ¿ok? Entonces, aquí les puse una fotografía del Imperial College COVID-19 Response Team que se publicó en el 16 de marzo, y vamos a ver cómo a partir de la edad de 50 años vamos a ver un aumento de los pacientes sintomáticos que requieren hospitalización, un aumento de porcentaje de los pacientes que requieren cuidados intensivos y un aumento de básicamente el porcentaje de pacientes infectados de ese rango de edad, ¿ok? Ahora, es muy importante que sepamos que ya existe un algoritmo estandarizado para el tratamiento de síndrome respiratorio agudo. Esto lo podemos encontrar en varias publicaciones. Es algo ya estandarizado. De hecho, si ustedes se meten a la página de la ELSO, que ahorita vamos a hablar qué es, vamos a encontrar este tipo de algoritmos en donde vamos a recomendar, bueno, va a recomendar este algoritmo la utilización de ECMO como terapia de tratamiento, como tratamiento para síndrome de respiratorio agudo. Ahora, recordemos que ECMO como tal no es una terapia final, ¿ok? ECMO siempre lo vamos a ver como un puente para un paciente de entre la enfermedad que tiene ahorita, darle el soporte, sustituir el soporte tanto cardio o respiratorio, o ambos, y básicamente que sea un puente para una terapia definitiva, ya sea un trasplante, llámese un trasplante, llámese una intervención quirúrgica o llámese alguna otra terapia final, ¿sale? Pero ECMO jamás va a ser una terapia finita, sino es un puente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones que nos dice también este algoritmo para pacientes que requieran ECMO y que no podemos, pues ahora sí que incluir en estos protocolos? Son pacientes mayores de 65 años con severas comorbilidades, ¿okay? Que tengan avanzado el cor pulmonar o falla cardíaca o cirrosis en estados Child B o C, que tengan un estado de severa inmunosupresión, que tengan cáncer hematológico o algún cáncer avanzado en etapas avanzadas, el arresto cardíaco, que tengan falla orgánica múltiple, entre algunas otras cosas, y también se considera el peso, el índice de masa corporal mayor a 35. Sin embargo, ahorita con lo que les voy a enseñar de datos, van a ver que esto, pues básicamente no se está contemplando mucho porque la mayoría de pacientes con COVID actualmente tienen sobrepeso u obesidad, es la principal comorbilidad que se está viendo, ¿ok? Estas son las contraindicaciones que veíamos antes de COVID. Sin embargo, también la edad, van a ver que hay muchos pacientes arriba de 50 años que se están conectando, ¿ok? Pero sí es importante que sepamos que ECMO no es la terapia al frente del tratamiento de pacientes con COVID, y ahorita van a ver algunas cifras sobre ello, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la ELSO, que ya les había estado compartiendo. ELSO es el Extracorporeal Life Support Organization, es la institución o organización que rige todos los datos, todos los centros de ECMO actualmente en el mundo. Es muy interesante saber que ellos llevan un reporte, un registro de todos los casos conectados de ECMO, y todos los centros que están pues avalados por la ELSO requieren mandar cifras. Entonces, si tú te metes en la página de la ELSO vas a encontrar información estupendamente interesante. Entre ellos vamos, por ejemplo, ahorita a comparar cómo ha evolucionado la terapia de ECMO desde el 2010, o sea, un año después de toda la situación de influenza H1N1, cómo empezó a haber mayores casos de pacientes conectados a ECMO. Recordemos que podemos conectar a un paciente a ECMO por falla respiratoria, porque haya una falla en el sistema cardíaco, o ambas, ¿no? Y también hay algunos pacientes en algunos centros que se conectan cuando se les está dando RCP. Básicamente esa terapia se llama ECPR, que es la E de ECMO y de RCP.
también se conectan pacientes, ese es un tipo de terapia también que se da. Podemos conectar pacientes neonatales, pediátricos y adultos, y vamos a ver aquí en las cifras cómo el total de pacientes que se conectaron en el 2010 fue de 43,000, ¿ok? Y quiero que vean la tasa de sobrevivencia gracias a este tipo de terapia. O sea, gracias a ECMO hemos podido apoyar a salvar muchas vidas con este apoyo, con esta terapia como puente, porque sin duda alguna, vean estas cifras de sobrevivencia, ¿ok? En niños es más abrupto, vean 85, 65%, en adultos 62% por casos respiratorias, cardíacas 48% y por el ECPR 38%. Entonces, es algo muy fructífero que vamos a ver gracias a ECMO. Y si lo comparamos con las cifras del 2018, bueno, nos vamos a impactar muchísimo más porque estamos viendo que estas cifras se fueron por 3, se triplicaron. Estamos hablando que el total de pacientes que se han conectado son 129,000 este año. Obviamente estas cifras son de enero, o sea, fue antes de COVID, ¿no? No me imagino las cifras que vamos a tener el próximo año cuando ya se hayan, pues ahora sí que tomado todos los registros de esta pandemia, pero igualmente podemos ver aquí las tasas de sobrevivencia, si se dan cuenta, aumentaron a diferencia de las anteriores para adultos. Para niños siguen igual, entre 80 y 60 y 70%. Y es importante ver que las causas más comunes por las que conectamos son pulmonares y cardíacas, ¿ok? El ECPR no está muy desarrollado, no hay muchos centros que hagan esto, entonces por eso es un menor número. Ahora, esta gráfica que les estoy mostrando aquí, pues nada más es para que vean la cantidad de centros que han empezado a existir desde 1990 y cómo empezaron a aumentar muchísimo más en 2017. De hecho, la ELSO se creó en 1989. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento se creó la ELSO, empezó a tomar registro, empezó a avalar centros y ahorita, pues en 2019, que es el último registro de los centros, vemos la cantidad como ha aumentado exponencialmente, lo cual es de gran ayuda porque podemos apoyar a más pacientes en diferentes partes del mundo, como lo van a ver aquí, ¿ok? Hay muchísimos pacientes que ahorita están teniendo pues ahora sí que soporte en varios centros y quiero que vean en México los principales lugares donde hay apoyo de ECMO, ¿ok? Chihuahua, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, la Ciudad de México, Mérida, ¿ok? Ahora, aquí es lo que nos va a interesar, ¿cierto? Que ya es el rol de ECMO en pacientes COVID. Entonces, quiero que vean, del lado izquierdo vamos a tener cifras de junio del 2020, en donde los pacientes sospechosos que estaban recibiendo ECMO, o sea, que estaban conectados, eran 1,336, confirmados 1,321, y la tasa de sobrevivencia después de desconectarlos, 55%, ¿ok? Quiero que vean las cifras divididas por continentes, principalmente nos vamos a enfocar en Norteamérica, 846, en Europa 365 y en Latinoamérica, donde estaría México, 42 pacientes, ¿ok? Si nos vamos del lado derecho, vamos a ver que estas cifras se triplicaron, pues desgraciadamente, ¿no? Porque quiere decir que aumentó la cantidad de pacientes con COVID, aumentó la cantidad de pacientes que requerían ECMO y estos son cifras ya de hoy, ¿ok? Estas cifras están actualizadas hasta hoy, en donde ya tenemos 3,409 pacientes sospechosos, 3,395 confirmados y la tasa de mortalidad es de 44%, ¿ok? De los pacientes que recientemente, de 90 días para acá, se conectaron. Entonces, quiere decir que estamos apoyando al otro restante porcentaje, que es casi el 60%, a sobrevivir. Y vemos los números como son mucho mayores en Norteamérica, en Europa y en Latinoamérica, en el mismo orden. Ahora, ¿por qué hay más cifras en Norteamérica? Si vieron el mapa anterior, quiero que nada más noten cuántos centros hay en Estados Unidos, ¿sale? Entonces, pues bueno, la verdad es que es mucha cantidad de centros, muy desarrollado esta terapia en Estados Unidos, por eso son los números, no porque haya, bueno, y también un poquito porque hay más pacientes con COVID en esa área, ¿ok? Ahora, algo muy importante, lo que vamos a ver es cifras de algunos datos de esos pacientes que están conectados según la ELSO, en donde nos dice que la media de la edad es de 49 años de los pacientes conectados, el promedio. La mayoría son hombres, ese 74%, en donde vamos a ver que la mayoría pesa promedio 96 kilos, o sea, lo que les había comentado, la primer comorbilidad es la obesidad, del 44% tienen esa comorbilidad, algunos otros tienen asma, diabetes, insuficiencia renal, pero la principal comorbilidad que se está viendo en pacientes con COVID es la obesidad, ¿ok? Y obviamente sabemos que eso nos va a afectar un poco la sobrevida, ¿vale? Por eso es importante mencionarlo.
¿Y cuál es la terapia o cuál es el motivo por el cual se está apoyando con ECMO? Por la función respiratoria, ¿ok? En este caso no es veno-arterial, es veno-venoso el principal que se está utilizando. Y vamos a ver algunos otros datos interesantes acá, en donde vamos a ver que los pacientes el promedio de las horas o de los días que están conectados los pacientes son 218 horas, en total serían 9 días, ese es el promedio. Y las complicaciones que han estado teniendo son hemorragia intracraneal, falla renal, y esta cifra es pacientes que siguen aún conectados, ¿vale? Y stroke. Ahora, los pacientes que han pues sobrevivido después de que los destetemos de ECMO son el 42% en este caso. Aquí nos menciona las medias. Y aquí vemos una gráfica curiosa de cómo la reportan, pero lo que quiero que se centren nada más es cómo aumentando las semanas, los días que están conectados en ECMO, aumenta la mortalidad en estos pacientes, ¿ok? Entonces, normalmente un paciente lo conectamos entre 14, 20 días, entonces tienen muy buena sobrevida. Esta parte naranja es todos los pacientes que han podido salir a casa o rehabilitarse, pero entre más días pasan conectados a ECMO, más riesgo hay de que haya una mayor mortalidad, ¿ok? No solamente por la terapia ECMO y sus complicaciones, sino por el ambiente hospitalario, el cuidados intensivos y demás complicaciones, ¿ok? Ahora, aquí vamos a ver un estudio, por ejemplo, de abril, que salió en la Journal, no me acuerdo, la JAMA, que es muy conocida, en donde vamos a ver que nos dice, como les estaba comentando, que ECMO no es la primera terapia que vamos a pensar en pacientes con COVID, no es quien va a estar en las primeras filas atendiendo a pacientes por COVID. Este tipo de terapia tiene que utilizarse cuidadosamente, seleccionando los pacientes que sean ideales para esta terapia. El punto no es hacerle a todos los pacientes con COVID ECMO, sino seleccionar cuidadosamente a los pacientes según las características que ya sabemos desde siempre cómo conectar a un paciente con ECMO. O sea, sabemos que no se conectan a todos los pacientes, que si no tiene que ser uno candidato. Entonces, es lo mismo en este caso con pacientes con COVID. Solamente a los pacientes que sean candidatos, que no tengan contraindicaciones, son los que vamos a estar conectando a ECMO, porque si un paciente vemos que se conecta tardío, el probable desenlace es la muerte, ¿ok? Entonces, si un paciente tiene demasiadas comorbilidades, está en etapas finales de cáncer, etcétera, no son candidatos para ECMO. Hay que cuidar mucho esa parte. Sí se está elevando las tasas de ECMO por COVID, pero no es porque estemos atendiendo a todos los pacientes con COVID con esta terapia. Se seleccionan cuidadosamente los pacientes. Ahora, quiero que vean nada más, una vez más, cómo es más veno-venoso la terapia. Estos son ya datos de la parte europea de la ELSO, nada más es de Europa, pero si se dan cuenta son casi lo mismo que estamos viendo ahorita, en donde es más veno-venoso, el 91%, veno-arterial 9%, y aquí vean los datos, cómo los tenemos por días, o sea, por semanas, es impresionante, hasta el 23 de noviembre, ¿ok? Hasta hoy. Y vamos a ver cómo el ECMO en Europa, quiero que vean esto muy curioso, en donde empezaron todo el pico de casos entre marzo, abril, mayo, ¿ok? Cómo aumentó el apoyo de ECMO en pacientes con COVID, disminuyó por el que se empezaron a aplicar medidas, pero cómo empezó un segundo pico, que es el que estamos viendo a nivel internacional, ¿no? Un segundo brote de más pacientes, o sea, que pensábamos que ya íbamos en bajada y pues no, estamos regresando a un nuevo pico que inició de octubre y pues ahorita noviembre, ¿ok? Entonces aquí se ve muy interesante esta curva que está haciendo la pandemia. En este caso vamos a ver aquí cómo los pacientes que no han sobrevivido a pesar de ECMO han sido el 36.8%, y esos pacientes, el 89% han muerto conectado a ECMO, ¿ok? Que son estas rayas azules. Esos son los pacientes conectados a ECMO que han fallecido, son el 89%, pero de los que no sobrevivientes, del 36%. Y el 9% falleció, de esos pacientes, el 9% nada más falleció después de haberlo conectado a ECMO. Quiere decir que después de destetarlos, el 48% sobrevivió, ¿ok? Y pues bueno, el aumento también en Europa de los centros que hay para apoyar ECMO. Ahora, una vez más, quiero que vean la distribución de edad y género en los pacientes, igual que lo estamos viendo ahorita. En Europa específicamente también se ve esa tendencia, que sean más hombres. El 90% son hombres aquí, por ejemplo, el 21 de marzo, y eran entre edades de 50, 53, era la media. Ahorita en noviembre, o sea, hoy, la última cifra que vemos es 53 años, la media, la edad, el 79% hombres y el 21% mujeres, ¿ok? Ahora, pues solamente para concretar esta parte, la primera prioridad para pacientes con ECMO o que vamos a conectar con ECMO, siempre vamos a hacer
prioritarios con pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades o con mínimas comorbilidades, son considerados de alta prioridad y sobre todo cuando los recursos son limitados, son a los que se va a elegir primero. Y los pacientes que idealmente se requieran excluir de ECMO son pacientes con enfermedades terminales, eso es lo que nos dicta la ELSO, con daño severo al sistema nervioso central, con estado de no resucitar, con un pronóstico no muy bueno por las comorbilidades que tienen, pues básicamente dependiendo la edad, si la edad es muy avanzada también tienen un mal pronóstico, y también recordar que la insuficiencia renal no es exclusión, ¿ok? Eso es importante, la insuficiencia renal no es exclusión para ECMO, pero pues bueno, vamos a ver que esto también depende de los hospitales, depende de los recursos, depende del centro de ECMO, que al final de cuentas va a tomar la decisión. Esto es lo que nos recomienda la ELSO, pero vamos a ver que aunque sí va a suceder, pues, va a ser poco frecuente que veamos pacientes de edad avanzada con algunas comorbilidades conectados a ECMO. No sé si alguien tenga alguna duda. Solamente para concluir, quiero, pues bueno, espero que hayan visto la visión de cómo la data temprana de la ELSO, o sea, que esto viene desde que comenzó la pandemia, sugiere que ECMO es efectivamente una estrategia apropiada y eficaz en formas graves de síndrome de estrés respiratorio agudo o con compromiso cardiorrespiratorio refractario en pacientes con COVID, pero que tengan que ser cuidadosamente seleccionados. No hay que olvidar esto. O sea, ECMO no es para todos los pacientes, hay que seleccionarlos cuidadosamente. Y pues obviamente que el registro de la ELSO pues ha sido esencial para tener información valiosa que obviamente nos apoya a los médicos, bueno, a los médicos que están en los centros, en los hospitales, a tomar decisiones clínicas importantes y pues de investigación, ¿sale? Y pues bueno, no olvidar tener todas las medidas de sanitización, seguirnos cuidando porque si se dan cuenta en la gráfica, vemos una curva cómo está ascendiendo a partir de octubre, noviembre. Entonces, seguir las medidas y pues bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda para comenzar con la otra parte de mi compañera. Muchas gracias, doctora. Excelente. Sí, así es. Continuamos con Vanessa. ¿Sí, Vanessa? Sí, ok, inicio. Bueno, en la introducción la doctora ya les mencionó en lo que es ECMO. Ya les mencionó que se llama así por sus siglas en inglés de Extracorporeal Membrane Oxygenation o membrana o oxigenación por membrana extracorpórea. Como pueden ver, hay diferentes tipos de membranas dependiendo de las casas comerciales. Los que tengan experiencia en sus instituciones van a ver que hay diferentes tipos. No importa la marca, toda membrana de ECMO va a tener los mismos componentes y la misma función. Va a tener una entrada por donde va a entrar la sangre desoxigenada del paciente, va a pasar por toda esta superficie llena de capilares que van a cumplir con la función de intercambio gaseoso, y va a tener una salida por donde ya va a enviar la sangre oxigenada al paciente. Vean cómo estos capilares son muy microscópicos con una medida de 200 micras para que se pueda llevar a cabo el proceso de difusión. Sabemos que es un proceso por el que partículas pasan de un lugar a otro, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Es el mismo proceso que se lleva a cabo a nivel de alvéolos y capilares perialveolares. Vean aquí nada más la diferencia de las concentraciones en una membrana de ECMO, cómo la presión de oxígeno llega a ser de hasta 600 milímetros de mercurio, por lo cual al tener contacto con la sangre desoxigenada del paciente se va a ir muy rápido, de forma muy rápida, de los capilares hacia la sangre del paciente, y el CO2, que principalmente en pacientes con afección pulmonar, y en este caso hablando de pacientes con COVID, que ya desarrollaron un distrés respiratorio agudo, van a tener CO2 muy elevados. Entonces, al tener contacto con los capilares de la membrana ECMO, se va a eliminar de forma rápida el CO2. Quisiera nada más puntualizar que el circuito ECMO, aunque pudiera tener tecnología parecida a la que usamos en cirugía cardíaca con la circulación extracorpórea, tiene varias diferencias. Por ejemplo, el tiempo. Las membranas que usamos en cirugía cardíaca, su máximo de vida son de 6 horas. Una cirugía cardíaca ya iniciada a bomba llega a durar de 2 a 3 horas por promedio. Las membranas de ECMO se fabricaron pensando en que estos pacientes se van a una terapia intensiva, a un tratamiento largo de días y en caso de veno arterial. En caso de veno venoso llega a ser de semanas y hasta meses, principalmente en pacientes que esperan trasplante.
Las membranas llegan a durar 15 días, incluso han llegado a durar hasta un mes, por lo cual, como pueden ver, si un paciente va a tener meses esta terapia, va a tener que hacer varios cambios de membrana. Los flujos son muy diferentes los que se manejan en cirugía cardíaca, donde tratamos de alcanzar de 2.5 a 3 litros sobre minuto metro cuadrado, a los flujos que vamos a manejar en pacientes con ECMO. También va a depender, como ya lo mencionó la doctora, el ECMO se pone en neonatos, pacientes pediátricos o adultos. Y también va a variar si es veno-venoso o veno-arterial. Vean cómo el material de las membranas utilizadas en SEC es de polipropileno con un recubrimiento ex-coating o puede ser Trilum, pero es importante mencionar que estos recubrimientos no tienen heparina, a diferencia de un oxigenador original o pensado para ECMO, que es de un material de polimetilpenteno con un recubrimiento Bioline. Este recubrimiento sí tiene heparina, tiene albúmina, lo que nos ayuda a reducir la activación y la adhesión plaquetaria, así como atenuar la respuesta inflamatoria normal que tiene el cuerpo al introducir la sangre en una superficie ajena al cuerpo o ajena al endotelio. En la circulación extracorpórea contamos con un reservorio venoso, en el ECMO no, es un circuito cerrado, es un circuito donde va a haber una presión negativa y una presión positiva, a diferencia de la cirugía cardíaca. Vamos a monitorizar todo el tiempo saturación venosa y hematocrito y vamos a realizar talleres de entrega, consumo de oxígeno. Cuando estamos en ECMO se espera mantener esta relación mayor de 3:1. ¿Qué vamos a monitorizar en el ECMO? Vamos a monitorizar presión negativa, presión premembrana, presión postmembrana, a diferencia de la SEC. Y quiero que vean cómo los circuitos se podrían confundir, pero son totalmente distintos. Ya mencionó los antecedentes del ECMO la doctora, empezó con la circulación extracorpórea en 1953, que fue la primera cirugía cardíaca. John Gibbon es el padre de la SEC. El doctor Robert Bartlett es el padre del ECMO, quien hasta 1972, un ECMO en paciente lactante de 2 años posoperado de transposición de grandes vasos, que sobrevivió. El ECMO fue veno-arterial por 36 horas. Y el primer ECMO neonatal, también colocado por el doctor Bartlett, en una bebé neonato con aspiración masiva de meconio, que desarrolló hipertensión pulmonar y que tuvo éxito esta terapia de un ECMO veno-arterial de 3 días. ¿Qué es el ECMO? Ya lo mencionó también la doctora, pero rápidamente recordemos que es un circuito de bypass cardiopulmonar temporal para soporte de vida extracorpóreo en pacientes con insuficiencia ya sea respiratoria o cardíaca. Pero muy importante, antes de pensar en colocar un ECMO, tenemos que saber o pensar que esta afección es potencialmente reversible. Y cuando ya se han intentado otras terapias máximas y se ha fracasado. Vean cómo este circuito rápidamente siempre va a tener un drenaje venoso, va a ser jalado, como les decía, por una presión negativa por esta bomba centrífuga que va a impulsar la sangre ya después de la bomba con una presión positiva, la va a hacer pasar por esta membrana, este oxigenador que ya les mostré, por donde va a estar conectada una toma de mezcla de aire y oxígeno y también unas mangueras conectadas a un intercambiador de temperatura para que no se enfríe la sangre y mantener eutérmico al paciente. Va a regresar, en este caso, como ven en la imagen, a la aorta, que sería una canulación central. Esta canulación o tipo de canulación principalmente se deja en pacientes postcardiotomía y obviamente para un ECMO veno-arterial que se ve de esta manera con esternón abierto. Hay otro tipo de canulación como la canulación periférica. Más adelante la vamos a ver. Es importante recordarles que el ECMO es una ventana de tiempo. Bien decía la doctora, no es el tratamiento, no es correctivo, no es la panacea de todos los síndromes de distrés respiratorio agudo o falla cardíaca. Va a dejar que el órgano afectado tenga tiempo para recuperarse. El candidato ideal del ECMO es un paciente que tiene una alta predicción de mortalidad, pero, como les recuerdo, con un daño pulmonar o cardíaco potencialmente reversible. Características del ECMO importantes que todos tenemos que recordar. Es temporal, no es definitivo. Va a durar en ECMOs veno-arteriales días,
de hecho se dice que tiene que verse una recuperación desde el 3 hasta el 7º día. En pacientes con ECMO veno-venoso puede durar semanas o meses. El soporte es agudo, no crónico, y puede ser parcial o total. El objetivo es reducir o evitar más daño al órgano afectado, promover la recuperación de este órgano, y es una terapia puente. Puede ser puente a 4 cosas. Puente a decisión, que nos dé tiempo en ese momento en que está muy alta la mortalidad. Puente a otro puente, por ejemplo, si hablamos de shock cardiogénico, puente a un dispositivo de asistencia ventricular definitivo pudiera ser, puente a trasplante o puente a recuperación del órgano. Las metas en un ECMO va a ser mantener una adecuada oxigenación tisular que permita recuperar en corto plazo la afección del órgano, ya sea cardíaco o pulmonar, mantener parámetros ventilatorios mínimos que permitan un reposo pulmonar, minimizando el daño pulmonar inducido por el ventilador y el oxígeno. Sabemos que el ventilador en altos parámetros puede ocasionar volutrauma, teletrauma o biotrauma. Aquí vamos a rápido colocar un video de cómo es la instalación de un ECMO veno-venoso. Este paciente era postoperado de una tromboembolismia bilateral. Estaba con una toxina refractaria. Ya se le habían colocado toda la terapia máxima y el manejo con la ventilación mecánica invasiva. Se decidió la colocación del ECMO. Como pueden ver, es en la misma terapia intensiva. Es en la misma terapia intensiva. Las condiciones del paciente no permitían llevarlo al quirófano. Vean, esta es la canulación periférica. Están tomando, ahí hay 3 cirujanos. Uno está tomando la vena femoral izquierda y otro ya está canulando la yugular derecha. Vean cómo el circuito tiene estas líneas, por ejemplo, azules, donde va a ir, esa tubería va a ir a la cánula de extracción que va a ir en la femoral. Y vean cómo este circuito tiene tiras rojas, donde ya va a ir la sangre oxigenada y va a regresar, en este caso, a una misma vena. Si fuera un ECMO veno arterial, regresaría a una arteria. Quiero que vean aquí cómo hacen la unión de la tubería con la cánula que ya fue colocada antes. En ese momento tenemos un apoyo multidisciplinario. Tenemos un apoyo multidisciplinario. Está el doctor que se está guiando con el ecocardiograma para corroborar la adecuada posición de las cánulas, los cirujanos que están canulando, está la perfusionista que ya armó y cebó el circuito de ECMO, está la anestesióloga que está apoyando con la sedación y demás apoyo hemodinámico del paciente. Y también está la enfermera instrumentista y las enfermeras de terapia intensiva. Vean cómo, ya lo mencionó la doctora, va a haber 2 tipos de ECMO, veno arterial, veno venoso. El veno arterial va a tener un drenaje de sangre del sistema venoso y va a regresar al sistema arterial, se conoce como un soporte total de corazón y pulmón. En el veno venoso, el drenaje de sangre va a ser de un sistema venoso y va a regresar a un mismo sistema venoso. Se conoce como un soporte parcial o únicamente pulmonar. También vieron un esquema, vean cómo sale siempre de una vena, la jala con una bomba centrífuga y la impulsa con una presión positiva para que pueda pasar a la membrana extracorpórea, para que pueda regresar ya sea a una vena o a una arteria. No tenemos en México esta cánula bilumen, que es muy útil para ECMOs venosos, para ya no tener 2 accesos venosos canulados. Únicamente va en la yugular derecha y tiene 2 lúmenes, por medio del cual, por se recoge la sangre desoxigenada, pero va a regresar a la misma cánula, pero en otro lumen, a este nivel de la aurícula derecha y con dirección hacia la válvula tricúspide para enviar la sangre oxigenada a todo el sistema. Entonces, esta cánula es muy útil para pacientes que van a tener el soporte por muchos días o meses o en espera de un trasplante. Para que no se deterioren tanto, se puede hacer ay, se me olvidó el nombre. La rehabilitación.
Estos registros ya también se observaron en la otra presentación. Ya vieron que pueden ser neonatales, pediátricos o adultos. Aquí quise resaltar cómo estaban el ECMO veno-venoso o el ECMO respiratorio en pacientes adultos con una sobrevida al ECMO de 69% y al alta hospitalaria de 60%. Esto fue hasta enero del 2020. Bien se decía, el ECMO no se le coloca nada más a un paciente porque comienza a tener datos de falla respiratoria aguda. Tiene que haberse probado antes ya toda una terapia o tratamiento convencional y ver la forma en que responde o no está respondiendo. Entonces, siempre antes de decidir instalar ECMO, tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿La condición de base es potencialmente reversible? ¿Está contraindicada la anticoagulación porque es necesaria cuando se inicia un soporte extracorpóreo? ¿El pronóstico neurológico es compatible con el esfuerzo? ¿El tratamiento convencional ya se optimizó al máximo? ¿Y el paciente está lo suficientemente grave como para justificar el ECMO? Estas son las estadísticas que sería repetitivo. Entonces, indicaciones para ECMO venoarterial. Como ya mencioné, puede ser puente de trasplante o sistema de apoyo ventricular mecánico. El shock cardiogénico, que se conoce cuando ya hay una presión arterial sistólica menor de 80 a 90 milímetros de mercurio por más de 2 horas, presión arterial media menor de 30, un índice cardíaco de 1.8 litros minuto metro cuadrado sin soporte o con soporte, como por ejemplo el balón de contrapulsación intraaórtico de 2 a 2.2 y con presiones de llenado altas. También está indicado para paro cardíaco, que es la modalidad de ECPR. En México no hay casos, realmente son pocos los países que han iniciado con este protocolo. Y otra indicación, muerte inminente, ya sea por arritmia ventricular con compromiso hemodinámico recurrente. ¿En qué pacientes no se coloca ECMO venoarterial? Cuando hay una edad mayor de 70 años, cuando hay una patología concomitante que limite la sobrevida, como por ejemplo una neoplasia terminal, disección aórtica, insuficiencia aórtica severa. Hay muchos criterios para decidir iniciar un ECMO veno-venoso de diferentes organizaciones, como por ejemplo están los de la ELSO, los que publicó el estudio de César en el 2009 por la pandemia de H1N1, el estudio de Oelia y la SUCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Son parecidos los criterios, yo les quise poner o especificar los que maneja la ELSO. ¿Cuándo ponerlo? Cuando el riesgo de mortalidad ya es de 80%, aquí ya se decide colocar el ECMO cuando la relación presión oxígeno FiO2 es menor de 100, con una FiO2 del 90% y un score de Murray de 3 a 4. También ya se tiene que pensar en colocar cuando tenemos una presión de CO2 de más de 80 y cuando hay imposibilidad de mantener una presión plató menor o igual de 30. El score Murray se los quise colocar porque quiero que vean qué valora, cómo está la radiografía de tórax, cuántos cuadrantes ya están alterados, cómo está la relación presión de oxígeno FiO2, la compliance, el PIB, qué tan alto va. Vean cómo entre más alto hay mayor puntuación y mayor riesgo de mortalidad. ¿En qué pacientes no colocar ECMO veno-venoso? Se ha visto que hay una menor sobrevida en pacientes que tenían una ventilación mecánica de más de 7 días con parámetros altos, con FiO2 de más de 90 y una presión plató mayor de 30. Estas contraindicaciones son relativas en pacientes con inmunosupresión, con hemorragia del sistema nervioso central, con edad avanzada, el peso mayor de 150 kilos, pero ha habido centros donde se han colocado ECMOs en estos pacientes e incluso han necesitado colocar un segundo oxigenador que se coloca o se instala de forma paralela, porque para tener una mayor área de superficie por donde pueda oxigenarse la sangre. Cuando haya contraindicación para la anticoagulación, pacientes con SIDA, con cáncer, insuficiencia renal o hepática, paro no reanimado, sobre todo extrahospitalario o no presenciado, y paciente terminal o que obviamente no dé autorización de colocar el ECMO.
Los componentes del ECMO son muy básicos. Vamos a tener, vean aquí cómo la tubería con las cintas azules es la de extracción. Se va a jalar la sangre por una presión negativa, va a llegar a este centro de la centrífuga, donde se va a conectar a un sensor para nosotros poder manipular las revoluciones por minuto y así modificar si subimos o bajamos el flujo. Vamos a enviar esta sangre hacia el oxigenador, donde ya va a estar conectada a esta toma de aire, oxígeno, donde va a estar conectada a estas mangueras. Este es el intercambiador de temperatura para poder mantener en una temperatura adecuada la sangre. Y vean cómo está la salida de la sangre ya oxigenada. En ECMO recordemos que íbamos a monitorizar 3 presiones, que es lo que van a ver aquí. Esta se llama red box o caja roja, es la que va a monitorizar la presión negativa. Hay que tener mucho cuidado de que no eleve, que no sea más negativa de -90, de hecho de -60 ya hay que empezar a pensar en que puede haber una falta de volemia, en que puede haber un trombo en la punta de la cánula venosa o de extracción, en que pueda haber un acodamiento también del circuito o de la cánula venosa. También vamos a monitorizar presiones premembrana o postmembrana, que son estos manómetros que ven aquí. Y también hay que tener mucho cuidado de que no eleven estas presiones porque nos podría hablar de que empieza a haber coágulos en la membrana o de que también hay coágulos ya en la cánula de inserción o donde regresa la sangre ya oxigenada. Es muy importante los que empiecen con ECMO en sus hospitales o vayan a empezar, que tengan la infraestructura adecuada. El paciente con ECMO tiene que estar en un cubículo aislado, con una circulación restringida, esto con el objetivo de disminuir el riesgo de infecciones. Tienen que tener todo el monitoreo adecuado que necesita un paciente con ECMO. ¿Y cuáles son las metas en paciente con ECMO? Promover recuperación miocárdica si se tratara de un ECMO veno arterial, mantener obviamente estabilidad hemodinámica, mantener una entrega de O2 adecuada a la demanda. Ya les mencioné que esta relación debe ser mayor de 3:1, mantener una perfusión sistémica óptima, iniciar nutrición en paciente con ECMO, se puede y de hecho se prefiere, si no hay ninguna contraindicación o complicación, la vía enteral lo más pronto posible. El control de las infecciones, es muy importante manipular ya sea el circuito o cualquier dispositivo invasivo de un paciente con terapia intensiva, que sabemos que son muchos, con estrictas medidas de asepsia y antisepsia, mantener homeostasis en la coagulación, evitar y resolver complicaciones y intentar en medida de lo posible un weaning temprano. ¿Qué flujos son los que se manejan en pacientes con ECMO? En veno arterial van a ser menores a los que se deberían o los que se quieren manejar en un ECMO venoso, y como pueden ver también los neonatos y pediátricos van a requerir flujos más altos. El manejo ya se da en una terapia intensiva, es general de cuidados intensivos, más aparte tenemos que cuidar el monitoreo del circuito de ECMO. Prevenir el desplazamiento de las cánulas es muy importante, y les iba a mencionar, Amanda. Qué bueno. quién, bueno, no sé en sus instituciones, pero es importante que tanto perfusionista como enfermera de terapia intensiva y como médico de terapia intensiva tengan una adecuada comunicación para que entre todos cuiden tanto del paciente como del circuito. Yo sé que algunas enfermeras van a decir, yo no conozco del ECMO, yo no sé qué cuidar del circuito, pero es importante la capacitación y la actualización para que comprendamos la terapia que tiene el paciente que está bajo nuestro cuidado. ¿Qué vamos a monitorear respecto al manejo cardiovascular? El monitoreo de frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. En un paciente con ECMO veno arterial se espera obtener una pulsatilidad por arriba de 10 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que haya una correcta apertura de la válvula aórtica y no empiece a acumularse sangre en cavidades izquierdas y llegar hasta un edema pulmonar. Dentro igual del manejo cardiovascular, el monitoreo hemodinámico es muy importante, presiones arteriales medias por arriba de 75-85,
El gasto cardíaco aquí por termodilución es inexacto. La saturación de oxígeno venosas y arteriales se recomiendan venosas centrales por arriba del 75%. Arteriales, cuando es un paciente en ECMO venoarterial, se esperan de 95 a 100%, lo cual va a ser diferente en un paciente con ECMO venovenoso, donde arriba de 80% es una saturación adecuada. Se va a minimizar vasopresores y soporte inotrópico en cuanto se inicie la terapia de ECMO, porque para precisamente permitir el reposo cardíaco. Se va también a minimizar parámetros de ventilación mecánica para precisamente permitir el reposo pulmonar. ¿Qué parámetros son los recomendados? Parámetros de protección pulmonar, volúmenes tidales por debajo de 6 o hasta debajo de 4 mililitros kilogramo, para el peso ideal, con el objetivo de mantener presiones plató por debajo de 30. Una modalidad muy recomendada en ECMO venovenoso es el bilevel, frecuencias respiratorias bajas. Obviamente pueden variar estos parámetros dependiendo de la patología primaria. Y lo que les mencionaba, la FiO2 más baja que permita una saturación por arriba de 80% en un paciente con ECMO venovenoso. Va a ser muy difícil que tengamos saturaciones por arriba del 90%. ¿Por qué? Porque va a haber una mezcla sanguínea de la sangre muy oxigenada que está enviando el ECMO con todavía la sangre pobremente oxigenada de la circulación nativa que aún no está detenida. Entonces, hay una mezcla y obviamente vamos a tener saturaciones bajas, pero lo importante en esto es mantener parámetros ventilatorios bajos para así permitir un real reposo pulmonar y una mejora. También se ha demostrado que la posición prona da buenos resultados y mejora la sobrevida en síndrome de distrés respiratorio agudo, facilita la recuperación pulmonar y acelera el weaning en un ECMO venovenoso. También va a facilitar el manejo de secreciones cuando hay consolidación posterior. Una pronación en un paciente que tenga ECMO venovenoso es difícil, tiene que llevarse a cabo por equipo multidisciplinario bien entrenado y bien coordinado para evitar cualquier complicación como un desplazamiento o que se retiren dispositivos de manera no controlada. La anticoagulación. Generalmente se inicia una infusión de heparina de 7.5 a 40 unidades por kilo por hora. Antes se manejaba el TCA de 180 a 200 segundos, pero se ha demostrado que realmente es muy variable dependiendo del moderador, de quien lo tome. Y la forma más adecuada de monitorear la anticoagulación en ECMO es con un anti-DSA, que se esperan valores de 0.3 a 0.7 unidades. De preferencia se toman diario o cada tercer día. También se puede monitorizar con TTP, donde se esperan valores de 60 a 85 segundos. Tromboelastografía en caso de que el paciente esté sangrando, mantener plaquetas por arriba de 100,000. Sabemos que se espera un consumo de plaquetas ya que pueden quedarse adheridas al circuito, sobre todo conforme pasan los días y pudiera disminuir el recubrimiento de heparina y albúmina que tiene ya el circuito. Mantener hematocritos por arriba de 30%, hemoglobinas por arriba de 10. Mantener este equilibrio en un paciente con ECMO es muy difícil porque podemos irnos a un extremo de sangrado, pero también no podemos dejar detenida o con dosis bajas la heparina porque es muy importante cuidar nuestro circuito, ya que de él está dependiendo literalmente la vida del paciente. Entonces es un balance y hay que monitorear muy continuamente con los parámetros ya mencionados y laboratorios ya mencionados la correcta anticoagulación del paciente. Esa es una membrana de un paciente con ECMO que nos duró 10 días y vean cómo no tiene ningún coágulo. La doctora ya les mencionó una introducción sobre el SARS-CoV-2. Ya sabemos que inició en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan. Ya sabemos que utiliza el receptor de la célula de enzima convertidora de angiotensina como receptor. El tamaño es de aproximadamente de 80 a 120 nanómetros de diámetro.
Conocemos que la transmisión del virus puede ser por contacto directo o transmisión aérea por aerosoles. Y el esquema de fisiopatogénico del COVID-19, vemos que es por fases. Hay un estadio 1 donde hay una infección precoz, un estadio 2 donde ya hay una fase pulmonar y un estadio 3 donde hay una fase hiperinflamatoria, que es donde los pacientes comienzan con semiología o con síntomas de síndrome de distrés respiratorio agudo, puede llegar hasta sepsis, shock y falla cardíaca. No todos los pacientes van a llegar hasta esas instancias. Hay pacientes con respuesta inmune protectora donde la replicación viral no es tan intensa, hay una eliminación efectiva del virus, hay una inmunidad protectora y una supervivencia del individuo. Cuando la respuesta inmune es irregular, se da una réplica viral intensa, una respuesta inflamatoria elevada, por lo tanto, llegamos a tener una lesión pulmonar aguda, un síndrome de distrés respiratorio agudo con una elevada mortalidad. Entonces, no a todos los pacientes que desarrollen síndrome de distrés respiratorio agudo se va a pensar en primera instancia en un ECMO. Ya les mencioné los criterios específicos o los recomendados por la ELSO cuando ya se tiene que pensar en colocar el ECMO veno-venoso, pero porque ya se trató con la otra terapia máxima convencional y porque ya vimos que tampoco tuvo respuesta. Esta guía también la vi en la presentación de la doctora. Es un documento de orientación de la ELSO para pacientes con COVID con insuficiencia cardiopulmonar severa. ¿Cuándo y cómo usar el ECMO en pacientes con COVID? Es muy importante que el ECMO sea utilizado en centros con experiencia con ECMO. Menciona mucho la guía de no empezar a colocar ECMO nada más para empezar a tratar el COVID. Si tu centro ya tenía experiencia con ECMO y tiene los recursos hospitalarios y la infraestructura adecuada para poder dar ese soporte que sabemos que es de larga duración, adelante, se puede colocar el ECMO. El uso de ECMO puede salvar la vida en pacientes con formas graves de síndrome de distrés respiratorio agudo o con compromiso cardiocirculatorio refractario. La experiencia inicial en Japón y Corea inició con más de 50 casos de ECMO en COVID. Ya vimos que va en aumento. En México, principalmente en la Ciudad de México, hay varios centros que colocan ECMO y ahora con la pandemia han puesto el ECMO en pacientes que desarrollan síndrome de distrés respiratorio agudo. Realmente han sido pocos, se le ha dado prioridad a pacientes jóvenes, a personal de salud. De hecho, la imagen que ven del lado izquierdo es un médico que tuvimos en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Estuvo 53 días con el apoyo ECMO veno-venoso y en ese momento estaba dándose de alta de la terapia. El paciente que ven del otro lado es un paciente que se puso con el grupo ECMO MX de la Ciudad de México, en el sector privado, en el ABC de Santa Fe. Este ECMO duró 74 días y está ahí la foto de la alta a su casa. También imágenes de cómo, este es del paciente del Instituto Nacional, cómo mejora la placa o mejoran todas las consolidaciones. Y esta es la placa de alta con la que se fue el paciente después de 53 días de terapia. Entonces, debido a la utilización intensa de recursos hospitalarios, la capacitación sustancial del personal, y las necesidades multidisciplinarias asociadas con el inicio de un programa ECMO, se recomienda no iniciar nuevos centros de ECMO con el único propósito de tratar pacientes COVID. ¿Debería considerarse la ECMO para pacientes COVID? Pues ya vimos que va a depender del hospital, de los recursos del hospital, de elegir al paciente idóneo que reúna todos los criterios ya antes vistos y que tenga las menos comorbilidades posibles. El algoritmo que también ya lo vieron es el que recomienda la ELSO, cuándo sí pensar en ECMO, cuándo ir por la terapia convencional,
Por ejemplo, aquí menciona si la relación presión-oxígeno FiO2 es menos de 150, primero pensamos entonces en pronar al paciente, pensamos en un bloqueo neuromuscular, manejar PIB alto, considerar maniobras de reclutamiento, vasodilatadores pulmonares. Vamos a los criterios que manejan si la relación de PAFI es menos de 80 y ya se continuó por más de 6 horas y no está dando resultado, entonces nos podemos ir a considerar el uso de ECMO, siempre y cuando, aquí menciona el algoritmo, no tenga esas contraindicaciones de ECMO que también ya les mencioné, la edad, si está contraindicada la anticoagulación. Esta, de hecho, es la misma diapositiva. ¿Qué pacientes son la máxima prioridad? Ya lo mencioné, pacientes jóvenes, sin comorbilidades o con mínimas comorbilidades. Son considerados de alta prioridad. Trabajadores de salud son considerados prioritarios. Debe considerarse que esta priorización va a ser dinámica dependiendo de los recursos del hospital. Si llegaran a aumentar, pues se puede considerar abarcar mayor población. Desafortunadamente, pues en México no hay mucho recurso e incluso ya se están acabando las membranas de ECMO porque ya se han estado utilizando. Entonces, es un recurso que no está tan a la mano como en otros países, donde la cantidad de ECMOs que colocan es impresionante. Y nosotros, o Latinoamérica, lleva el 1% de ECMOs colocados a comparación con todos los demás centros ECMO de Estados Unidos, de Europa, de Asia. ¿Qué pacientes deben ser excluidos? Debido a que el pronóstico es peor con la comorbilidad, pacientes con comorbilidades se asocian a un mal pronóstico. Entre mayores de edad, mayor de 65, mayor de 70 años. La insuficiencia renal no es una exclusión, como ya lo mencionó la doctora. Y en pacientes, obviamente, que tengan ya una insuficiencia orgánica múltiple, no van a ser considerados para el ECMO. ¿Qué medidas? Esto es muy importante. ¿Qué medidas de protección se deben utilizar por el equipo? Quienes estamos en contacto con estos pacientes de ECMO, las precauciones estándar ya recomendadas por la OMS y las organizaciones nacionales de salud que nosotros ya las conocemos, una bata, un overol, gorro quirúrgico, el cubrebocas N95, obviamente proteger ojos con gogles sellados y si queremos aparte una careta y tener mucho cuidado sobre todo con la vía aérea del paciente. Aquí mencionan que aún no hay precauciones especiales relacionadas con el contacto de la sangre. Y únicamente después de decirles el manejo de ECMO en general, los cambios importantes en un paciente con COVID es que se ha visto que hay una activación excesiva en la cascada de coagulación y plaquetas. Se ha visto que las membranas duran menos o se coagulan más. Hay un imbalance en mecanismos procoagulantes y anticoagulantes. Hay un daño endotelial, como ya se ha descrito, microtrombos, consumo de factores de coagulación, fibrinólisis secundaria aumentada y coagulopatía intravascular diseminada es lo que se ha visto en estos pacientes con COVID. Entonces, ha sido complicado el manejo en estos pacientes. Han requerido muchos cambios de membrana y bueno, sabemos que no todos los pacientes tienen los recursos para que para que les coloquen esta terapia. Ya nada más como conclusión, es muy importante capacitarnos, actualizarnos. Lo ideal y en países, por ejemplo en España, un enfermero con máster en medicina intensiva, en enfermería intensiva o con especialidad en cuidados críticos, es quien maneja a estos pacientes con ECMO, más aparte un entrenamiento en ECMO. Hay muchos cursos que te certifican en el soporte de vida extracorpóreo y es muy importante que sea un equipo el que lleve a cabo este cuidado del paciente. No nada más enfermería, no nada más perfusión, no nada más medicina, sino es un equipo multidisciplinario quien tiene el cuidado del paciente con ECMO.
Importante, cuando la terapia con ECMO está indicada, no debe retrasarse su inicio en un centro ECMO especializado. Recuerdan que más de 7 días con ventilación mecánica ya está contraindicado. Los trabajadores de salud son de alta prioridad. En México se ha considerado activar la logística de conseguir el ECMO Team ya con PAFIs menores de 100 o incluso ya cuando se indica pronar al paciente, como para que sea un uso temprano y una activación temprano de este ECMO Team. Se piensa que sin duda dará mejores resultados que una aplicación tardía de esta terapia. Y un ECMO ideal debe tener las siguientes características: capacidad de implantarse de forma rápida y fácil, de manera ideal con un abordaje percutáneo. Si no tienen la experiencia del centro con este abordaje, pues con cirugía. Soporte circulatorio efectivo y confiable para mantener la presión de perfusión sistémica y revertir la disfunción del órgano terminal. Debe de, en teoría, tener una operación fácil y sin complicaciones después de la inserción y con bajas tasas de complicaciones. Sería como lo más importante. No sé si también si tengan alguna duda. Ok, muchas gracias. Felicitaciones a ambas, excelente ponencia. Excelente las dos, muy bien. Nos han ilustrado y nos han invitado igual, como siempre, a reflexionar en los tratamientos de nuestros pacientes, la importancia de los cuidados y bueno, y las nuevas tecnologías, cómo nos están llegando. Bien, en caso fuera de COVID, ¿es más frecuente su aplicación? ¿Y cuál es la expectativa para el paciente cuando le manejan con ECMO a pesar de tener más de 7 días con ventilación mecánica? Bueno, recordemos que la principal causa para utilizar ECMO es síndrome de distrés respiratorio agudo y normalmente se da por neumonías. En este caso, hablamos que COVID, la principal complicación que nos lleva a utilizar ECMO es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Sin embargo, sabiendo que ECMO nos va a ayudar a poder reemplazar la función de tanto del corazón como pulmón, ya sea uno u el otro o ambos, nosotros vamos a utilizarlo en situaciones en donde falle cualquiera de los dos u ambos, ¿no? En este caso, por ejemplo, situaciones cardíacas más frecuentes son choques cardiogénicos, por ejemplo, muy común la falla de algún ventrículo por algún infarto agudo al miocardio fulminante, que ahorita los infartos son de las causas principales de mortalidad, ¿no? A nivel internacional. Entonces, pues la consecuencia de un infarto importante puede llevarnos a una falla ventricular, ¿ok? Choque cardiogénico, una situación de sepsis, ¿ok? Todo lo que nos pueda afectar, todo el sistema de bomba, de funcionación de bomba. Y en el caso pulmonar, pues todo lo que nos pueda afectar una oxigenación adecuada, un taponaje cardíaco, perdón, pero en el pulmonar sería una TEP, una tromboembolia pulmonar, una situación de síndrome de distrés respiratorio agudo por algún otro motivo, ¿okay? Por ejemplo, en neonatos, como comentó mi compañera la licenciada, pues se da por aspiraciones, por ejemplo, meconio, ¿okay? Vamos a tenerlo también por obstrucciones pulmonares de alguna otra circunstancia, incluso se puede ocupar en pacientes con ataques de asma. O sea, hay una diversidad muy grande, pero pues las principales son taponada de TEP, ¿no? Por ejemplo, tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Y por ejemplo, situaciones que tengan hipercapnia también en pacientes con EPOC, que tienen una acumulación enorme de CO2, pues también se ha ocupado ECMO, se ocupa, de hecho, a nivel internacional, no tanto en México, pero sí en algunos otros países está más desarrollada esta terapia, donde nosotros podemos con ECMO, pues limpiar la sangre de CO2, ¿ok? Siguiente pregunta, si gustan. Sí, Isa, por ahí rescataste otra, Isa. Sí, gracias, maestra Finita. Por favor, para las ponentes, ¿cuál es el tiempo máximo registrado por un paciente en ECMO veno arterial? Bueno, normalmente las membranas, o sea, depende mucho las membranas, cuánto están registradas, ¿ok? Entonces, hay membranas que llegan a estar registradas hasta 14 días y la más de larga duración es de Maquet,
que está registrada por 30 días. Sin embargo, digo, ya lo que diga Vanessa ahí, que me complemente ya con el que está en el campo, pero yo he escuchado pacientes que extraoficial de tan bien cuidado que cuidan, pues ahora sí que todo el personal, todo el staff médico alrededor del paciente con ECMO, cuidan tan bien la membrana que puede llegar hasta durar hasta 45 días, ¿no? Una sola membrana sin cambiar, porque recordemos que si nos falla en algo la membrana, hay que cambiar la membrana, hay que sustituirla por otra, y la membrana es un pulmón. Entonces, imagínense el costo de un pulmón artificial. Entonces, es más, yo creo que es mejor que nuestros pulmones la membrana. Está tan bien diseñada que la verdad es que es algo muy costoso. Entonces, no nos conviene que una membrana que está certificada por 30 días, pues no se cuide y que dure 5 días por errores, ¿no? O por no cuidados adecuados. Entonces, pero hay membranas muy bien cuidadas que nos han comentado que hasta 45 días. No sé, tú qué hayas visto, Vanessa. Sí, de hecho, la membrana Maquet, la de HLS, ha llegado a durar más de 30 días bien cuidada. Y pero nada más puntualizando, la pregunta decía veno arterial. Es difícil que un ECMO veno arterial llegue a durar más de 7 días. De hecho, se registra en la ELSO que empieza una recuperación miocárdica, empieza desde el tercer hasta el séptimo día. Si después del séptimo día ven que no mejora, va a ser difícil que mejore. Y en ECMO veno arteriales han sido de muy corta duración. Yo no he visto un veno arterial más de 8 o 9 días ya instalado, porque se retiran antes. Generalmente se retiran cuarto o quinto día, comienza a haber recuperación miocárdica. Pero en un ECMO venoso sí son de muy larga duración, de más de 30 días bien cuidada. Ahora con el COVID hemos llegado a tener membranas que nos duran 10 días nada más. Pero depende mucho entonces si es cardíaco, si es pulmonar, y sí depende de la marca del equipo. Hay membranas que duran mucho más. Esa es muy buena, la Maquet Cardiogel HLS. Gracias. Gracias. Una segunda pregunta, y yo creo que ya estamos muy justos de tiempo. Esa es mi última participación. Dice, ¿cuál es el principal efecto adverso del ECMO? Ok. Vi que de hecho se están confundiendo con falla renal. Falla renal no es un efecto adverso de ECMO y tampoco es una contraindicación. De hecho, te lo dice la ELSO que no es contraindicación, o sea, lo señalamos porque mucha gente piensa que es contraindicación y no. Pero efectos adversos hay varios, ¿no? Puede haber hemorragia, tromboembolia, perforación de los sitios de canulación, por eso hay que cuidarlos mucho y por eso una contraindicación es que haya una especie de disecación, porque eso nos va pues a contribuir a que haya una ruptura de los vasos, que pues al fin y al cabo son grandes vasos. Si esos vasos se rompen, el paciente se desangra en minutos. Una decanulación, por ejemplo, una isquemia de la extremidad inferior, en caso de que no se cuide una reperfusión de la extremidad inferior, que eso pasa mucho cuando sean canulaciones femorales, hay que cuidar mucho esa perfusión. Hipoxias, trombosis venosa profunda, perdón, y pues bueno, infecciones, pero que yo sepa, la más común llegan a ser tromboembolias y hemorragias. No sé tú, Vanessa, tu experiencia. Sí, de hecho la principal complicación médica en un paciente con ECMO es el sangrado, seguido de la trombosis. Sí llegan a ser falla renal, pero aguda, ya como una complicación médica, pero no precisamente por el ECMO. De hecho, las dividen como complicaciones propias del equipo y complicaciones médicas, pero la principal es el sangrado por la anticoagulación, que les comentaba yo, es muy difícil mantener ese equilibrio entre que no sangre y que no se trombose, porque tantito aumentas la dosis de la heparina, comienza a haber sangrado. Hay que vigilar muy de cerca esos laboratorios, TTPs cada 4 horas, anti-10 cada 24 horas. Si cuentan con el ACT en su institución también lo pueden ocupar, pero sabemos que el más fidedigno va a ser el anti-10A para tratar de mantener en esos parámetros normales de anticoagulación a nuestro paciente y no llegar a ese sangrado, que les digo que es muy difícil mantenerlo sin que sangre nada el paciente, pero sí hay que vigilarlo, muy pegados al paciente. Muchas gracias. Sí, maestra Finita, muchas gracias. Pues bueno, cabe rescatar comentarios de diferentes compañeros que nos acompañan, felicitándolas, que son excelentes ponentes, excelente dominio de tema y pues muchas felicidades.
para no extenderme más, creo que es mi última participación, nada más recalcar pues de las felicitaciones para las ponentes. Les ha gustado bastante su tema, dicen que es actualizado y por supuesto muy importante conocer estos nuevos accesos o esos nuevos tratamientos a los cuales tenemos alcance. Sin embargo, en algunas instituciones de salud pública no contamos todavía con ellos y pues es importante conocerlos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues igual me uno a las felicitaciones, les agradezco profundamente esta ponencia tan interesante y como dice Isa, la tecnología, ¿verdad? Nos está alcanzando. Qué bueno, pero mientras no conozcamos cómo vamos a solicitar, cómo vamos a pedir, cómo vamos a buscar esos tratamientos. Qué bueno que ya los conocemos, sabemos cómo manejan sus cuidados, indicaciones. Excelente. Ahora sí que nos dieron un panorama general muy importante de esto.